¿Quién controla Hormuz? Ha sido una de las preguntas que ha dominado la guerra con Irán en los últimos meses. El presidente Donald Trump propuso brevemente una tarifa de protección del 20% sobre la carga que pasa por el estrecho antes de revertir rápidamente su decisión. Irán, por su parte, ha estado presionando para tener un papel permanente en la aprobación del tráfico por Hormuz y reclamando el derecho a cobrar tarifas. El secretario general reitera su llamado para la restauración total de los derechos internacionales de navegación y la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz y sus alrededores. El ejercicio de los derechos y libertades de navegación debe ser respetado por todas las partes de acuerdo con el derecho internacional. El debate sobre Hormuz comienza con su geografía. Hormuz tiene solo unos 21 millas de ancho en su punto más estrecho. Sus rutas marítimas reconocidas pasan por las aguas territoriales de Irán y Omán, sin que exista un canal de aguas internacionales entre ellas. Sin embargo, debido a que el estrecho conecta dos cuerpos de agua más grandes, los barcos que cruzan Hormuz tienen un derecho protegido bajo la ley marítima internacional, conocido como paso en tránsito. Irán y Omán pueden regular la navegación y la seguridad en sus propias aguas, pero no pueden suspender el paso ni discriminar entre barcos de diferentes países. La postura del secretario general es clara. Creemos que debe haber libre movimiento de embarcaciones a través del estrecho de Hormuz. Nos oponemos a cualquier intento de restringir la libertad de movimiento de las embarcaciones. Y habrán visto que la Organización Marítima Internacional también ha emitido una declaración en contra de la imposición de peajes por parte de cualquier actor. Bajo esas mismas leyes, los países tampoco pueden cobrarle a una embarcación simplemente por cruzar. El derecho internacional permite cobrar por servicios específicos prestados a un barco, como el uso de puertos o remolcadores, pero no una tarifa de entrada obligatoria. Teherán argumenta que está proporcionando seguridad y organizando el tráfico. Pero Irán también ha amenazado y atacado barcos que no siguen su ruta preferida. Ha dicho que los países amigos podrían recibir acceso, mientras que los barcos vinculados a los enemigos de Irán enfrentarían restricciones. Eso no es una gestión imparcial del tráfico. Irán también está tratando de imponer ese sistema en el lado omaní del estrecho, donde los barcos pueden no necesitar servicios de Teherán. El estrecho de Malaca muestra cómo los estados costeros pueden gestionar una vía marítima importante sin convertirla en una herramienta política. Malaca también pasa únicamente por aguas territoriales. Indonesia, Malasia y Singapur comparten la responsabilidad de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Lo gestionan a través de un mecanismo conjunto, en lugar de permitir que un solo país reclame el control exclusivo. Los estados costeros trabajan con los países usuarios del transporte marítimo y la industria marítima en ayudas a la navegación, seguridad y protección ambiental. Otros gobiernos pueden aportar dinero o equipo para apoyar esos proyectos, pero lo más importante es que esas contribuciones son voluntarias. Irán parece querer una versión diferente de ese modelo. Quiere reconocimiento internacional y dinero por administrar Hormuz, pero también quiere el poder de favorecer a barcos amigos y presionar a países hostiles. Eso le daría a Teherán los beneficios de un acuerdo internacional sin el control compartido o el acceso igualitario que hace funcionar el sistema de Malaca. Los estrechos turcos muestra otra forma en que un estado costero puede recibir autoridad especial. Turquía administra el Bósforo y los Dardanelos bajo la Convención de Montreux de 1936. El acuerdo permite que los barcos comerciales pasen y le da a Turquía poder sobre los buques de guerra. También permite cargos relacionados con servicios específicos. Pero la autoridad de Turquía se estableció a través de un tratado internacional. La convención define las tarifas, las reglas en tiempos de guerra y los límites del control turco. Irán ahora podría estar intentando usar presión militar para lograr un acuerdo igualmente favorable para Hormuz. Un acuerdo así podría darle a Teherán un papel reconocido en la gestión del tráfico y la recaudación de ciertas tarifas. Pero a diferencia de la Convención de Montreux, se negociaría bajo la amenaza de más interrupciones. Irán podría usar la presión para asegurar condiciones que fortalezcan su control sobre el estrecho y favorezcan sus propios intereses políticos. Y nos gustaría invertir enormemente en los Estados Unidos en lugar de cobrar una tarifa. Y eso me gusta, de hecho, porque no creo que nadie deba poder cobrar una tarifa por el estrecho ni por ningún otro estrecho en otras partes del mundo. No creo que nadie deba estar realmente en esa posición. El estrecho de Gibraltar sigue una regla más común. Sus aguas están bajo la soberanía de los estados a lo largo de sus costas, pero los barcos comerciales aún tienen derechos de tránsito entre el Atlántico y el Mediterráneo.
A esos barcos se les puede cobrar cuando entran a un puerto o solicitan un servicio, pero no simplemente por cruzar. Los canales hechos por el hombre, como Suez y Panamá, son diferentes. Sus peajes se cobran por el uso de infraestructura construida, lo que los convierte en un caso completamente diferente. La propuesta de Trump sugirió brevemente que la protección militar podría convertirse en un cobro obligatorio por tránsito. Su revocación restauró la posición tradicional estadounidense de que los estrechos internacionales deben permanecer abiertos sin peajes. Mientras Irán busca formalizar un mayor control sobre Hormuz, sus negociaciones con Estados Unidos han expuesto un gran obstáculo. Llegar a un acuerdo por escrito puede resultar más fácil que implementarlo, especialmente mientras continúan los ataques iraníes a la navegación. Y la advertencia esta noche es que el mundo podría tener solo semanas, no meses, para reabrir completamente el estrecho de Hormuz o enfrentar una nueva crisis en la economía global. La directora de la Agencia Internacional de Energía dice que la interrupción ya está afectando los envíos de petróleo, gas natural, fertilizantes y otros productos esenciales. Las economías más ricas tal vez puedan soportar esa presión por un tiempo, pero países en Asia como India, Pakistán y Bangladesh puede que no lo logren. Para hablar más sobre este tema, ahora nos acompaña Gina Cohen, experta en gas natural enfocada en el Mediterráneo Oriental. Gina, muchas gracias por estar con nosotras en I24 News English esta noche. Aquí tenemos esta advertencia de la OIEA o la AIE, disculpa. Ellos dicen que el mundo tiene semanas, no meses, para reabrir completamente el estrecho de Hormuz. Pero ¿qué países enfrentarán primero las mayores carencias de gas natural? ¿Dónde tiene realmente impacto esto? Bueno, la mayor escasez viene de Asia, porque Asia obtiene la mayor parte de su gas, quizá alrededor del 80% de su gas del estrecho. Europa solo obtiene alrededor del 8% de su gas del estrecho. Y el petróleo también. La mayor parte del petróleo que sale del estrecho va a Asia. Así que es un gran problema. Todos los países al este de Suez, al este de Hormuz, tienen un problema mucho mayor que los países al oeste de Hormuz. El problema principal es que, como la guerra ya lleva unos 5 meses, las reservas, los inventarios de petróleo se han agotado. Al principio de la guerra, cuando comenzó el 28 de febrero, había enormes cantidades de reservas. Los países liberaron reservas, incluyendo Estados Unidos, que liberó sus propias reservas. Y ahora estas reservas se han reducido drásticamente. En Estados Unidos, por ejemplo, solo quedan alrededor de 319 millones de barriles de reservas de petróleo. Y no puedes agotarlas completamente porque necesitas alrededor de 150 millones de barriles para proteger las instalaciones y evitar que todo colapse. Así que sí. La Agencia Internacional de Energía está emitiendo una advertencia importante de que estamos al borde de tener solo unas pocas semanas más de reservas y suministro disponibles antes de que muchos países puedan sufrir gravemente. Entonces, ¿hay alguna alternativa? Incluso si te enfocas en el Mediterráneo Oriental, ¿pueden reemplazar en absoluto el gas del Golfo? ¿O es que el suministro en el resto del mundo simplemente es demasiado limitado para llenar este vacío? Bueno, desafortunadamente y afortunadamente, porque en el futuro sí se habla mucho de que el Mediterráneo Oriental podría reemplazar parte del gas, no del petróleo, pero sí parte del gas en el futuro. Pero para que eso suceda, necesitas construir nuevos gasoductos. Un proyecto que ya se puso en marcha hace un par de años y que podría ser revivido o tal vez eludido, dependiendo mucho de cómo Israel maneje el asunto, es un proyecto llamado IMEC. Es para conectar India, Arabia Saudita, los Emiratos, Jordania, Israel y Europa. Pero para eso necesitas la buena voluntad de Arabia Saudita. Y si esto no avanza, entonces este proyecto podría quedar al margen y podría ir más al norte, hacia Siria y Turquía, y podría evitar a Israel. Así que Israel tiene que luchar muy fuerte y ser muy proactivo para que ese proyecto se lleve a cabo. Otro tema para que el Mediterráneo Oriental sea relevante es que por ahora Israel ha vendido todo su gas excedente a Egipto. Y Egipto, un país de 110 millones de personas cuya producción ha disminuido, pero cuyo consumo de gas no ha bajado en absoluto al mismo ritmo que su propia producción, está absorbiendo todo el gas israelí y todo el gas futuro de Chipre, y este gas se queda en Egipto. Así que si Israel hubiera hecho un pequeño proyecto para realizar una licuefacción en alta mar, un proyecto de licuefacción en el mar llamado FNG, entonces tal vez ese gas de ese proyecto podría haber ido a Europa o a Asia, pero aún no hemos llegado a eso y ahora estamos replanteando los temas. Estamos reconsiderando si debemos apostarlo todo al mercado egipcio o si deberíamos hacer algún otro tipo de proyecto para volver a ser más relevantes. Una advertencia contundente, y también es interesante escuchar qué papel tendrá Israel en este
futuro. Gina Cohen, muchas gracias por acompañarnos en I-24 News English. Gracias por invitarme.